A mí siempre me ha interesado contar historias. Yo soy pues, un gran consumidor de historias. Sobre todo desde pequeño he sido lector de cómics. Y luego pues siempre pues, el cine, las series, pues, los libros. Sí, he sido siempre un gran consumidor de historias, ¿no? Más que, yo qué sé, cuando mis amigos estaban jugando al fútbol o por ahí, pues yo me quedaba leyendo, ¿no? Era ese tipo de persona. Entonces siempre tuve pues, muchas inquietudes en ese sentido, ¿no? Yo de pequeño siempre decía que quería ser periodista, pero porque era lo que yo entendía que los adultos, o sea, del mundo de los adultos, era lo más parecido a lo que yo quería hacer, ¿no? Que era teclear. Y luego pues estudié publicidad y relaciones públicas. Y ahí ya rápidamente, pues aunque estaba estudiando eso, yo ya me fui yendo yo solito al mundo de la escritura, ¿no? Había escrito relatos, escribí cortos, y hubo un momento en el que, bueno, como nadie quería dirigir mis historias, porque en España tenemos esta cosa del director guionista y tal, entonces la gente quiere dirigir sus cosas. Y entonces yo, que yo me hubiera conformado con ser guionista y hubiera sido feliz, pues no me pude conformar porque o las dirigía yo o nadie lo hacía. Entonces por eso me tuve que ascender, entre comillas, a director y empecé a dirigir pues mis cortos, ¿no? Y luego pues cuando acabé la carrera estudié un máster, pero también de guión, un máster de guión que hace Globo Media. Y en este máster pues entrabas ya en contacto con el mundo profesional, sobre todo de programas de televisión o series de televisión, ¿no? Y yo entré ahí en Sé lo que hicisteis y estuve los 7 años de Sé lo que hicisteis, un programa muy, muy mítico de televisión. Lo que me ha dado de comer siempre ha sido pues, estos programas de televisión, ¿no? Estuve de coordinador en Buenafuente, el especial de Nochevieja de José Mota, hice una gala de los Goya, yo sé, he hecho un montón de cosas, ¿no? Y mientras yo hacía eso, digamos, que era de manera profesional, pues yo tenía toda mi otra vertiente de director de cine en la que yo iba haciendo mis cortos, ¿no? De hecho, siempre me lo tomé un poco como, vale, esto es lo que me da de comer y aquí tengo que hacer lo que me mandan, y luego tengo yo mi parte en la que hago lo que me sale de las narices. De hecho, parte de mi obra en cortometrajes es muy punky, es muy transgresora, porque una de las reglas que me autoimponía es que fueran cosas que no se pudieran emitir en televisión. Porque para hacer cosas que se pudieran emitir en televisión, pues ya tenía lo otro. Entonces yo intentaba hacer cosas más hardcore. Y bueno, pues a raíz de hacer cortos y cortos y cortos, hice pues una filmografía de como 30 cortos, una locura. Participé muchísimas veces en el No Todo Film Fest y luego, bueno, pues intenté, claro, ya estabas en este modo de salto al largo, ¿no? Participé en un par de películas colaborativas que nos montábamos nosotros mismos, nos juntábamos varios cortometrajistas y decíamos, mira, no tenemos músculo para levantar una película entera, pero si hacemos un corto cada uno, pues podemos hacer una película tipo Four Rooms, como esto que hizo Tarantino con Robert Rodríguez, con tal. Y entonces pues así salió Al final todos mueren y Pixel Theory, que ambas tienen un cortometraje mío. Y a raíz de eso, ¿no? De ya poder ir a un productor y decir, no, mira, fíjate, es que hemos llevado esta película, es como está, empiezas como a vender un poco la moto, y logré pues vender el primer guión, ¿no? Que fue Orígenes Secretos. Y luego de ahí a lograr hacer la película, pues pasaron 7 años. Es decir, que es un proceso muy, muy arduo, cambio de productora, entra uno, sale otro, un proceso muy largo. Pues mira, yo además es que soy un escritor muy referencial. Hay una cosa que tengo clara, y es que si tú te paras a pensar en las cosas que me gustan a mí, ellas ya son muy deudoras de lo que les gustaban a ellos, ¿no? El otro día leía un debate súper absurdo, porque estaban comparando Star Wars y El Señor de los Anillos, ¿no? Y alguien defendía que El Señor de los Anillos pues es como puro, ¿no? Es que claro, ¿cómo vas a comparar El Señor de los Anillos, que se lo inventó Tolkien, a Star Wars, que es un batiburrillo de cosas? Y es mentira, porque El Señor de los Anillos ya era un batiburrillo de cosas.
El Señor de los Anillos era un batiburrillo de las historias que Tolkien había oído de niño, de un montón de leyendas y de un montón de cosas que ya existían y él cogió, las juntó, las dio su forma y creó algo nuevo totalmente y magnífico, que es El Señor de los Anillos. Es decir, el proceso creativo fue exactamente el mismo que hizo Lucas. Lo que ocurre es que, bueno, te puede gustar más una cosa que otra, ¿no? Yo tengo muy claro cuando trabajo el género en el que estoy trabajando, cuáles son los grandes referentes e intento pues rendirles tributo, homenajearles y que sobre todo, además de intentar crear algo nuevo, pues que se sienta el amor que siento por esa clase de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, si estoy en Origen Secretos y estoy intentando convencer a la gente durante 20 minutos de que es un thriller, pues a mí no me importa para nada tener como referencia muy clara Seven, ¿no? O sea, no me importa. Además, creo que crea un juego con el espectador muy divertido, porque el espectador se da cuenta y el espectador está también respondiendo a ese juego. Me gusta mucho tener claro a mis maestros. A ver, lo más fácil, pues trabajar con mi elenco de actores, porque eran muy buenos, ¿no? O sea, son actores súper intuitivos, súper intuitivos. Entonces, pues bueno, o sea, hubo mucho trabajo previo, pero luego allí en rodaje, pues es que eran auténticas bestias, ¿no? Y en ese sentido, pues no me han hecho sufrir casi nada. Lo más difícil, pues claro, pues que yo me enfrentaba a unas dificultades técnicas increíbles, porque, al final, esta película está enmarcada en el género de los superhéroes, ¿no? O sea, es así, o sea, intenta fingir que es un montón de cosas, pero luego al final se descubre pues, que es una película de superhéroes. Y las películas de superhéroes tienen 70 veces más presupuesto que Orígenes Secretos. No el doble, no el triple, sino, os lo digo calculado, la película que menos ha costado de Batman cuesta 70 veces más que Orígenes Secretos. Entonces, claro, si estás intentando jugar en esa liga, pero con 70 veces menos presupuesto, pues te obliga a estar todo el rato forzando la imaginación. Vale, a ver cómo soluciono esto, porque claro, Orígenes Secretos tiene una parte, digamos, más pues, personajes hablando, ¿no? Personajes tal, pero luego tiene una parte en cuanto te metes ya en el terreno de peleas, cubas de ácido, persecución, o sea, coches por túneles, un señor ardiendo. Son cosas que tienes que intentar hacerlas como si fueras un blockbuster de Hollywood, pero con un presupuesto de película intimista española. Entonces, pues eso requiere mucha imaginación. Orígenes Secretos ha logrado tener el casting que tiene porque la historia les entusiasmó, ¿no? Más que nada porque es una historia que no les suelen ofrecer. O sea, ellos al final están en España y dicen, mira, o sea, ¿cuándo voy a volver yo a ponerme unas mallas, en un caso en concreto? ¿Cuándo voy a volver a hacer yo de un supervillano que hace? O sea, lo hablaba el otro día, ¿no? O sea, imagínate, el papel más preciado en el siglo XXI para un actor no es Hamlet, no es Shakespeare, es el Joker. O sea, es un personaje que ha dado ya, solo en el siglo XXI, 2 Oscars. Es el único personaje que ha logrado 2 Oscars, no te hablo de actor, el único personaje es el Joker, que lo tiene Heath Ledger y lo tiene Joaquin Phoenix. Es decir, tener la oportunidad de interpretar al Joker es el sueño de cualquier actor vivo. Yo creo que en España lo más parecido lo hemos hecho nosotros. Y en ese sentido yo creo que ellos mismos se dan cuenta de decir, joder, qué maravilloso, porque yo pensaba que me iba a morir sin que nadie me ofreciera este papel y lo han escrito, ¿no? Lo han escrito para mí aquí en Madrid. Entonces estaban muy a tope. En ese sentido, lo primero, que a ellos les gustaba la historia y yo intentar transmitirles pues mi pasión por la historia, que no era difícil porque se basaba en una novela mía. Entonces, transmitirles esa pasión y transmitirles que sabía lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque esta película tiene muchos tonos. Entonces, muchas veces ellos necesitan saber, oye, estamos haciendo comedia, estamos haciendo un thriller, estamos haciendo tal. Entonces, muchas veces yo me sentía como tocando una orquesta porque les iba poniendo cada uno como en tono, ¿no? Iba con la batuta, en plan de, no, a ver, Bryce, tú estás en comedia. Javi, no, tú estás a tu cosa, tío. Tú estás a tu crimen, tú sigues en thriller. El otro, tú no sé qué, o sea, tú iba como pintando, ¿no? Y en la misma secuencia de pronto tiene esta cosa que es muy peligrosa, pero a mí es lo que me interesaba de Orígenes Secretos, es decir, mira, estoy haciendo en esta misma secuencia esta parte de comedia, esta parte de thriller, esta parte romántica, por ejemplo. Y me parece que además eso es lo que es la vida. Es bastante más realista eso que el que estén todos en comedia o el que estén todos en thriller. Y sobre todo,
que el género en el que estábamos trabajando, que son los superhéroes, pues son así. Los superhéroes son multigénero. Tú estás viendo Endgame y hay unas partes en las que te estás meando de la risa y en la siguiente escena estás llorando porque ha pasado algo terrible y es una cosa que no suele ocurrir en cualquier género, pero en este sí, yo creo que hay que hacerlo así. Para mí la más complicada fue preproducción, porque era una película que generaba muchas dudas. Yo me he tenido que pelear mucho y he tenido que luchar mucho por esta película, por mi visión, porque claro, enseguida la gente quería enmarcarla en un sitio, o sea, la gente, el que de pronto lo leía y decía, esto es una comedia, quería llevarlo todo hacia allí. No, ¿sabes? Si olvidémonos de esto y fuera. Y el que veía que era un thriller, por ejemplo, pues decía, pues fuera los chistes, fuera tal, y vamos aquí. Y era muy difícil intentar explicarles que el camino no era ni uno ni otro, ¿no? Y entonces, en ese sentido, tuve que pelear bastante por mi visión. Y luego, planear esta película, por lo que hablábamos antes, pues también tuvo mucha complejidad en la pre, porque había que dimensionarla. ¿Sabes? De pronto, tiene una primera versión de guión que, como en la novela, pues antes de llegar arriba, antes de llegar a la fase final, ¿no? Contra el malo, pues había una pelea con esbirros. Se pegaba contra 6 o 7 esbirros abajo, un coche entrando y chocaba, bueno, un montón de cosas que de pronto se nos iban de presupuesto. Entonces hay que dimensionarlo, hay que decir, mira, no hay ningún problema de guión, no hay ningún problema de tal, si queremos que ocurra esto, no puede ocurrir esto otro. Y es doloroso, pero esa clase de cosas, todas, para bien o para mal, se ven en pre. Entonces eso, ya te digo que la parte en la que yo lo sufrí más fue en pre. Y luego, bueno, pues el rodaje, el principal problema que tiene es la limitación de tiempo. Nosotros rodamos Orígenes Secretos en 7 semanas. 7 semanas, 35 días. Y es muy poco tiempo. Muy poco tiempo. La principal problemática que tenemos respecto a los americanos, por ejemplo, y esto es una cosa muy curiosa, porque siempre estamos quejándonos de que el problema es la diferencia presupuestaria, ¿no? Y es cierto, pero no entendemos muchas veces de qué estamos hablando cuando hablamos de la diferencia presupuestaria. O sea, cuando pensamos en que hace falta, que la diferencia es la pasta, pensamos que es un tema, por ejemplo, de efectos, ¿no? Que ellos van a hacer unos efectos que te cagas y nosotros no podemos hacer naves espaciales. Sí, es verdad, pero no solo es eso. O que ellos tienen a no sé qué actores y nosotros no podemos hacer. Es verdad, pero no es esa la diferencia. No es ni el maquillaje, nada que parezca muy tangible que se paga con dinero. Lo principal que paga el dinero es el tiempo. Un presupuesto 70 veces mayor implica que una película, cualquier película de superhéroes, se graba en 4 o 5 meses de rodaje. Cualquier película, 4 o 5 meses de rodaje. Y nosotros no llega al mes y medio. Esa es la diferencia fundamental, ¿no? Entonces yo os hablaba antes de que yo soy un director muy referencial. Entonces imagínate, yo llego con una secuencia, ¿no? Y la quiero clavar a como la hizo Fincher, por ejemplo, o como la hizo Barton. Y yo llego con mi storyboard, ¿no? Y yo me echo ahí mis cosas y digo, mira, tengo aquí los 12 planos que hizo Barton para la caída del Joker, ¿no? En la fuga. Y me encuentro con un plan de rodaje en el que yo puedo rodar 2 planos. Entonces, tengo que hacer algo que hizo Tim Burton en 12 planos o en 16 planos en 2. O sea, te están pidiendo que seas 16 veces más listo que Tim Burton. Cuando yo creo que que ya es difícil lograr serlo al mismo nivel, pues como va a serlo 16 veces más. Entonces, esa es una dificultad que para mí en lo que es en el tiempo de rodaje, pues es la principal. Y luego en la post, yo no sufrí mucho. Ahí la gente ya ha visto qué tipo de película es y ya solo te puede quedar pegarte, pues porque los efectos estén al nivel que tienen que estar, que en Orígenes Secretos, por ejemplo, pues hay una parte muy importante en el tramo final que está rodado con pantalla verde, que yo sentía que estaba rodando Harry Potter y que bueno, que eso te lo comas, ¿no? Que está logrado. Y luego pues el montaje, y bueno, pues eso. Yo como todo director pues hubiera querido que la película durara 20 minutos más. Ya había material para ello, pero bueno, no ha habido grandes problemas. O sea, yo estoy muy contento con el montaje final, aunque claro, lo que os digo, que un director nunca quiere cortar nada. O sea, ves a Ridley Scott y tal, y el tío quiere hacer su director's cut porque le han quitado media hora del Reino de los Cielos. Y es Ridley Scott. O sea, ¿qué vamos a decir a los demás?
Pues un poco esta, básicamente el dimensionar qué cosas se podían trasladar por mera pasta y otra por duración, ¿no? Yo te voy a ser sincero, yo lo primero que soy, yo lo primero que soy es lector de cómics y lo segundo que soy es guionista y luego ya si eso soy director. Pero vamos, que a mí me encanta dirigir, ¿eh? De hecho, o sea, yo ya no lo soltaría por nada, ¿eh? Pero bueno, yo me ordeno mentalmente así. Y te digo esto porque yo hubiera ido a rodaje con mi novela. Yo hubiera ido a rodaje con mi novela, es que ni guión. Y no hubiera cambiado ni una coma. O sea, yo hubiera ido ahí y para mí era perfecto, tío. Y yo lloré muchos cambios que hubo que hacer, ¿no? Hubo la típica reconversión de juntar a dos personajes en uno y esa clase de cosas que son súper típicas y funcionan en la traslación de una novela a una película, pero que a mí no me hubiera hecho falta. Pero bueno, ¿qué ocurre? Pues que con todos estos cambios, que entró un co-guionista que estaba menos apegado que yo al material para sacar la tijera y el machete, pues todos estos cambios lo que sí que han logrado, indudablemente, es que la película sea mucho más dinámica. Yo hubiera tenido una película de 2 horas y media. Entonces, a lo mejor hubiera sido peor película. O sea, nunca lo sabremos. De luego, esto es un producto mucho más dinámico, mucho más fílmico. Y bueno, lo bueno que tiene esto, pues que la novela siempre está ahí, ¿no? O sea, yo me alegro mucho de haber escrito la novela por esto, porque esa clase de cambios que hubo que hacer, pues yo los hacía de más buen grado pensando, bueno, el que quiera saber cómo estaba pensado, pues lo tiene en la novela. Pues mira, es que aquí hay que reconocer que yo hice un poco de trampa en el sentido de que yo cuando escribí la novela, yo ya había hecho mis 30 cortos y yo la novela ya la escribí para hacer la peli. Escribí la novela de modo que fuera la mejor novela posible, o sea, porque lo más normal en este mundo es que se hubiera quedado en novela y ya está. O sea, yo no tenía ninguna entrada para hacer ninguna película. Entonces, yo sabía que al 90% seguro iba a ser una novela y ya está. Entonces, yo escribí la mejor novela que pudiera, ¿no? Con todo el valor literario que pudiera. Pero secretamente, desde el minuto 1, desde que yo abrí el Word la primera vez, mi sueño era trasladarla. O sea, no fue una cosa que se me ocurrió después, sino... Y de hecho, la novela está escrita ya poniéndome cosas fáciles como director. Por ejemplo, o sea, pongo siempre este ejemplo muy chorra, pero si os dais cuenta, el asesino deja recortes de los cómics en vez de dejar los cómics o la portada. Porque yo ya sabía que si alguna vez hacía la película no iba a poder sacar la portada por derechos. Entonces yo me iba poniendo las cosas fáciles para que luego no me dijeran, pues en el libro deja la portada. Yo ya en el libro me preocupé de que lo que hiciera el asesino se pudiera trasladar a la pantalla sin cambio. O sea que ya hacía yo ahí mis trampitas. Pues mira, es muy curioso porque, por un lado, Netflix ha sido un socio hiper necesario. Sin Netflix no habría Orígenes Secretos, porque nosotros estábamos con Televisión Española, con el IKA y tal, pero necesitábamos otra pata para poder hacer esta peli y Netflix pues entró como colaborador, ¿no? Como ha entrado en muchas películas, pues poniendo una parte del presupuesto, pero bueno, no siendo suya, ¿no? No siendo una original. Íbamos a salas de cine y tal, y bueno, pues al año o a los 6 meses, no sé cómo es el trato, pues íbamos a ir a Netflix y ya está, ¿no? Como tantas otras películas. Pero ocurrió cierta pandemia, que os habrá sonado, no sé si os habéis dado cuenta, que hay una cosa por ahí, y entonces pues cambiaron las reglas del juego de pronto, nosotros íbamos a estrenar en junio, y hicieron pues esta norma nueva de que se podía estrenar online, sí. Entonces Netflix, aprovechando que no era una película que tenía que comprar entera, sino digamos que ya tenía comprada la mitad y simplemente la ponía en el resto, la adquirió y nos convertimos en un original de facto. O sea, hemos ido directamente a Netflix, nos hemos estrenado a la vez en todo el mundo, en 193 países creo que es, y entonces pues ya somos un producto de Netflix enterito. Pero digo que no fue así desde el principio. Pues ¿sabes lo que pasa? Que no sé responderte porque yo en realidad no he trabajado con ellos.
Es que yo, pues el caso de Origen Secretos es muy curioso, porque por ejemplo, no te puedo hablar del proceso creativo con Netflix, porque como Netflix solo participaba, digamos, de la película al principio, nunca se metió muy a saco. O sea, jamás hemos tenido un problema con Netflix de que Netflix llega y dice, pues este actor no, o déjame leer el guión y esto te lo cambio. No, yo a Netflix solo he empezado a tratar con ellos con la película ya hecha y cerrada. Y no se ha tocado... O sea, el primer input que tuve yo con Netflix y la película fue para decir, joder, nos ha gustado mucho la película, queremos comprarla, ¿sabes? Pero como ya con la tarta cocinada. Entonces, lo que sí que luego he currado con ellos es en la promo, por ejemplo, y lo que te puedo decir, pues eso, pues que es una maravilla trabajar con un equipo que le gusta tanto el material. O sea, son gente, fíjate, pues pusieron la lona esta en Gran Vía, hicieron los muñecos, entienden muy bien el producto que hacen y hacen una cosa que no hacen las teles generalistas. Mi experiencia es muy positiva con ellos. Pero ya te digo que lo que más os puede interesar, que es el proceso creativo, no lo viví con ellos. Por ejemplo, ¿cómo coloqué yo mi primer tratamiento, ¿no? El guión? Pues yo lo hice de una manera que os van a decir 20.000 veces que no lo hagáis porque no funciona. Que es, yo me hice mi listado de productoras con los mails y yo mandé mails, yo tengo un mail que mandé en 2013 a 50 productoras. Encontré los mails, oye, tengo una historia y contando un poco la sinopsis y esto, y nada, y me contestó una de 50. Ya no te hablo de que ni siquiera que se interesara una, sino que contestó solo una. Esto no hacen ni acuse de recibo. Pero la que contestó, pues fue para adelante la cosa y son con los que desarrollé el proyecto en primer término. Luego no han sido los que lo han los que lo han hecho al final, porque cambiamos de productora en un momento dado, pero fueron los que consiguieron la televisión española, por ejemplo. O sea que bueno, te digo que yo entré así. Otra cosa que hice fue, acabamos de hacer Al final todos mueren, como os comentaba, que es una de estas películas colaborativas, y yo antes de que se estrenara ya empecé a mover esto, empecé a moverlo. Que decir, que este mail que os cuento lo hice antes de estrenar Al final todos mueren, pero explicando, no, mira, es que vamos a estrenar esto, entonces este es mi siguiente proyecto. No está mal intentar vender el siguiente proyecto antes de... Siempre dicen, ¿no?, que la promesa de algo es mejor que el algo. Voy a estrenar esto y tengo esto otro. Entonces, bueno, pues un poco así. Puedo decir que conozco mucha gente y ninguno de sus casos es como el mío. Entonces, me doy cuenta de que cada caso es un mundo. No lo sé, porque hay una cosa curiosa, por ejemplo, los derechos de autor, que por ejemplo puede generar una película cuando la ponen en televisión y por supuesto cuando la dan en cines, en Netflix no se genera. En Netflix tiene una cosa muy curiosa, por decirlo suavemente, y es que cuando les interesa, ellos son un canal de televisión, pero cuando les interesa, son un servicio de internet. Son como YouTube. Entonces, a la hora de venderte las cosas para tu hogar, tal, somos un canal de televisión. Vamos, no veas Antena 3, ve Netflix. O sea, no veas tal, no es un Netflix, la nueva televisión es Netflix. Y cuando Sky o otra entidad de gestión de derechos como Dama o Alma les pide que paguen derechos por poner contenido de autores, dicen, no, nosotros somos Internet. Se lo pides a YouTube. Entonces, no... Yo no... O sea... Es terrible, ¿no? Esto voy a soltar, ¿no? Además es una película, fíjate, que ha sido sexta del mundo, primera en España, en Italia, en Uruguay y tal, primera peli más vista. Mis ingresos por eso van a ser ninguno. Es así. Yo tuve mi sueldo como director, tuve mi sueldo como guionista, pero digamos que lo vean 100 millones de personas o que lo vean 20, a mí no me repercute. Al estar en Netflix y sin embargo, si hubiera ido a cines, ¿no?, o la pusieran en televisión, el que la vean 100 millones o lo vean 20, pues sí que, o sea, te repercute monetariamente. En el rodaje nos pasó de todo, la verdad. Hay una cosa, yo hago un cameo en Origen Secretos, que aparezco vestido de Dr. Henry Jones, pues yo le hago ahí un tributo en Origen Secretos, y estaba rodándolo con Javier Rey, y estábamos rodando eso en agosto.
O sea, agosto, y lleva con la chaqueta, el chaleco, la corbata, el gorro. O sea, me estaba deshaciendo, me estaba cocinando como un pavo. Y entonces, justo antes de empezar a rodar, yo le dije a Javier Rey, sóplame, tío, sóplame. Y el tío se quedó súper cortado, no sabía qué le estaba diciendo, no sabía si quería que me soplara el texto, quería que le estaba haciendo una proposición sexual, y yo no, yo le decía, no, literalmente sóplame, para sentir el frescor. Y nada, fue muy divertido, nos estuvimos mirando de la risa. Punto uno, si es un proyecto, digamos, para escribir él, que lo escriba. O sea, que no haga un dossier, que no haga una sinopsis, que no haga un tratamiento, porque esa clase de cosas a lo mejor le van a servir cuando quiera colocar su segundo proyecto. O sea, yo ahora a lo mejor sí puedo intentar vender un proyecto con una sinopsis o con un tratamiento, pero si es tu primera incursión, lo que van a querer es leer el guión. Yo el otro día hice un podcast con Paco Cabezas y lo hablaba esto mismo con él, que le llegan muchas cosas de estas, le llegan muchas biblias, muchos tratamientos, muchas sinopsis, tengo una idea y te la cuento en 4 líneas, y eso a él no le sirve. Entonces, que lo hagan. Que no hagan bueno, pues si me lo encargan, lo escribo. O cuando tenga tiempo, lo escribo. Mira, escríbelo. O sea, tienes que tener, si ocurre la oportunidad, tienes que tenerlo en un cajón. O sea, tienes que tenerlo para decir, o sea, pues eso. Incluso te lo encuentras a la persona adecuada y lo comentas, pues sí, me interesa. ¿Qué vas a decirle? Bueno, pues te diseño un resumen. No, pues le dices, no, pues aquí, como esto, flash. Eso por un lado. Y luego, por otro, pues que hagan muchísimos cortos que no van a servir, insisto, para ese fichaje soñado, ¿no? Tipo Michael Jordan, pero sí van a servir, punto uno, para coger experiencia, y punto dos, porque cuando llegue la oportunidad por otro lado, van a poder de verdad posicionarse como directores, ¿no? Y entonces, en ese sentido, que rueden. Y en festivales de todo tipo. Y si no tienen, y que no se emperren en grandes cortos con presupuesto y con tal, ¿sabes? A veces se pueden contar cosas muy pequeñas y encima la tecnología ahora está con muy fácil acceso, y hay festivales como el No Todo o el FIBAC y tal, que permiten contar historias pequeñitas con pocos medios y que pueden ser un buen trampolín. Venga, un abrazo, chao.